Hola, en esta oportunidad vamos a presentar nuestra clase sobre un tema relacionado a la química. Y para comenzar vamos a utilizar una lluvia de ideas en la que ustedes van a aportar qué es lo que consideran sobre una pregunta. Entonces, para eso el link chat se los voy a enviar nuevamente. La pregunta es: ¿qué es materia? ¿Qué es lo que ocupa un espacio, una acción, todo lo que nos rodea? Está formada por átomos, conjunto de composición, elemento, composición de cuerpos, una sustancia. Entonces, en conclusión, la materia es todo lo que ocupa un lugar y un espacio, en el espacio, que posee, está formada por átomos y partículas. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bueno, entonces, así como pudimos ver en el video, el tema de nuestra clase es los estados físicos de la materia. Entonces, para continuar con la clase, le dejo el tiempo a mi compañera. Bueno, entonces nos sigue. Es un estado en que la materia se presenta como una sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. Esto nos quiere decir que el líquido puede tomar cualquier forma. Se puede considerar intermedio entre el sólido y el gaseoso. Pues los sólidos tienen forma y volumen definidos. Los gases no tienen ni forma ni volumen delimitados. En cambio, los líquidos, igual que los sólidos, pero tienen volumen constantes, igual que los gaseosos.
Pues algunos ejemplos de esto podría ser el agua, que es el único y el principal recurso disponible entre los estados líquidos. La temperatura oscila entre 0 a 100 grados centígrados. Cuando la temperatura es superior a 100 grados centígrados, el agua se convierte en gas. Cuando la temperatura es menor a 0 grados centígrados, el agua se congela. Y otros ejemplos podrían ser los fluidos corporales o las sabias de las plantas. Las características del estado líquido. Como número 1 tenemos el volumen constante. El volumen constante son los líquidos que tienen una masa, como su nombre lo indica, constante, ¿verdad? Esto significa que ocupan siempre un mismo espacio. Y como número 2 tenemos la forma indeterminada o variable. Esto se divide en dos partes, las cuales son en reposo y en caída libre. En reposo, los líquidos adquieren la forma del recipiente en donde se encuentran. Y como en caída libre, el líquido adquiere forma esférica de las gotas. Como número 3 tenemos la atracción entre partículas. Existe atracción entre partículas de los líquidos. Esta es menor que en los sólidos. El dinamismo entre partículas. Pues las partículas siempre se encuentran en movimiento. Este movimiento es mayor con respecto a los sólidos y menor con respecto a los gaseosos. Propiedades del estado líquido. Como número 1 tenemos la fluidez. Que esto quiere decir que aprovechan cualquier filtración para continuar su desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta cantidad de líquido en un recipiente y el recipiente tiene fisuras, automáticamente el líquido se filtra. Entonces tenemos lo que es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia de los líquidos y la fluidez. Cuanto más viscoso es el líquido, más lento es su desplazamiento. Por ejemplo, la miel es un líquido que con mayor grado de viscosidad que el agua. Y como número 3 tenemos la densidad. Se refiere a la cantidad de masa en un determinado volumen de líquido. Mientras más compactas estén las partículas, mayor es su densidad. Por ejemplo, lo que es el agua y el aceite. Pues el agua es más densa que el aceite. Por eso el aceite flota sobre el agua, a pesar de ser más viscoso. Otro tenemos la adherencia. La adherencia es la propiedad que tienen los líquidos para fijarse de las superficies sólidas. Por ejemplo, cuando las gotas de lluvia caen sobre un vidrio, automáticamente resbalan. A eso se le denomina adherencia. Tenemos la tensión superficial. Pues nos dice que la tensión superficial permite la superficie de un líquido que actúe sobre una especie de membrana elástica. Por ejemplo, cuando las hojas de los árboles flotan encima de un lago o cuando los animales acuáticos caminan sobre una superficie sin hundirse. Y como número 5 tenemos la capilaridad. Este consiste en la capacidad de un líquido para moverse dentro de un tubo capilar, ya sea de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, la ruta de las plantas cuya circulación es ascendente. No sé si tienen alguna duda, compañeros. No. Entonces les dejo el tiempo a la siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ahora vamos a presentar el estado sólido. Me dicen si pueden visualizar la pantalla. ¿Logran ver?
Aún no. Sí, ya se logra ver. El estado sólido. ¿Qué es el estado sólido? Es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque opone necesarias de cambios, formas y volumen. Esto a consecuencia de la distribución y movimiento de las partículas, ya que las partículas se encuentran juntas y también se ven correctamente ordenadas. Esto hace que las moléculas de una materia sólida tengan una gran cohesión y formas bien definidas. El estado sólido. El estado sólido se mantiene en un estado fijo o en un solo lugar. Las características del estado sólido. Se caracteriza por disposición específica, sus partículas basadas en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida, son prácticamente incomprensibles. También tenemos algunos tipos del estado sólido. Existe una relación bastante directa entre el tipo de enlace y la estructura del sólido. Los sólidos cristalinos. Se denominan sólidos cristalinos a aquellos en los que los átomos, iones o moléculas se repiten de forma ordenada y periódica en 3 direcciones. Sólidos moleculares. Están formados por moléculas que son unidades discretas compuestas por uno o más átomos iguales o diferentes. Covalentes, esto quiere decir que los electrones compuestos entre átomos tienen electronegatividad. Sólidos iónicos. Punto de aniones y cationes que se mantienen juntos por enlaces iónicos. Esto es por la atracción electroestática de cargas opuestas. Y por último tenemos los sólidos metálicos. Son un conjunto de iones positivos fuertemente empaquetados y rodeados de un cierto número de electrones libres. Estos son los electrones de valencia, que forman una nube o fluido eléctrico. Las propiedades del estado sólido son incomprensibles, forma y volumen definido, alta densidad, y cuando se le aplica alguna fuerza, lo que hacen las partículas es vibrar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? No, compañera. Gracias. Le dejo el tiempo a la siguiente expositora. Va, entonces continuamos con el siguiente estado, que es el estado gaseoso. Y dice que el estado gaseoso es el que se caracteriza por estar compuesto por moléculas que presentan poca fuerza de atracción entre sí. Y también dice que es un estado de agregación de la materia que presenta alta energía cinética, caótico y alta entropía, movimiento desordenado, que es un estado que se mueve a una alta velocidad y posee un movimiento desordenado. Por ejemplo, nosotros tenemos un recipiente y tenemos un gas dentro, y si nosotros lo dejamos ir, pues entonces ese gas se ha expandido, ¿verdad? Entonces veamos también uno de sus comportamientos y vamos a ver su forma. Su forma dice que es indefinida porque se adapta. Es, por ejemplo, tenemos un gas en este recipiente y la queremos pues introducir. Como ese gas ocupaba todo este espacio, igual va a ocupar en este espacio, porque sus moléculas se van a unir, por decirlo así. Entonces también está su otro comportamiento, que es su volumen, y dice que es indefinido
o variable porque se adapta a ciertos recipientes, como lo mencionaba anteriormente. Y está también su difusión porque dice que es alta porque no se mueve lentamente, sino de una forma muy rápida. Entonces pasamos a las siguientes que podemos ver que son las características. Una de sus características es la expansibilidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuga de gas en nuestra cocina, pero nosotros estamos en nuestra recámara, ese gas va a llegar hacia nosotros porque se ha expandido. Y también otra característica está la comprensibilidad. Esto consiste que, por ejemplo, tenemos un recipiente y este recipiente se hace grande y se hace pequeño y entonces tenemos un gas adentro. Entonces nosotros a la hora de comprimirlo, o sea, que ya tenga un tamaño más pequeño, por decirlo así, este gas que está adentro, que sus moléculas se han unido, o sea, no se han unido así definitivamente, sino que como que es un pequeño espacio. Entonces, ven que, por ejemplo, cuando alguien entonces ese perfume se ha impregnado, ¿verdad? Y entonces ha ocurrido una difusión porque se ha trasladado de un cuerpo a otro. Entonces también está otra característica que es la difusión. En teoría, la difusión consiste en que es una salida de un gas. Por ejemplo, tenemos un globo y le hacemos un pequeño orificio. Ese gas va a salir, por más pequeño que sea el agujero o el orificio, de todos modos va a salir ese gas. Y debemos de tener en cuenta que todo gas real se vuelve gas ideal cuando está a altas temperaturas y bajas presiones. Así que terminamos con la explicación del estado gaseoso y pasamos al siguiente, que le va a corresponder a la otra compañera. ¿Qué es el estado plasmático o plasma? Es un estado de agregación de la materia que puede comprenderse como un gas ionizado, es decir, compuesto por átomos a los que se les han retirado o sumado electrones. Y por ende tienen una carga eléctrica fija, aniones y cationes. Esto convierte al plasma en un excelente transmisor de la electricidad. Por otra parte, las partículas plasmáticas interactúan muy fuertemente con los campos electromagnéticos, debido a que el plasma tiene características propias que no corresponden al sólido, líquido ni gaseoso. Se dice que es el cuarto elemento de la materia. El plasma no es un estado frecuente a la cotidianidad. ¿Se puede hacer a un plasma retornar a un estado gaseoso? Pues claro que sí, mediante un proceso cualquiera de desionización. Por ejemplo, retirar calor a la sustancia y permitir a sus partículas recuperar así sus electrones perdidos o ganados, dando estabilidad y volviendo a ser un gas desionizado. Existen dos tipos de plasma. Tenemos el plasma frío y el plasma caliente. El plasma frío es el plasma en el cual la temperatura de los electrones es superior a la de las partículas más pesadas, como los iones. Este tipo de plasma es el menos dañino para los seres vivos, pues no causa quemadura. El plasma caliente es el plasma cuyos átomos ionizados se calientan enormemente, debido a que están chocando continuamente, lo que genera luz y calor, por lo tanto podría ser peligroso para los seres vivos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, compañera, todo claro. Entonces le dejo tiempo al siguiente compañero. Bien. En este caso, hoy voy a ejemplificar el estado de forma con un simulador. Tenemos el estado sólido. Como podemos ver aquí, estos son las moléculas de materia. Y como se puede ver en el que
sus moléculas están fuertemente unidas, entre ellas existe una fuerza de atracción. Y en la vida real podemos ejemplificar o ver con algo sólido, como este plástico que tengo en la mano. Aplicándole una fuerza podemos separar sus moléculas, pero al separar sus moléculas ya no se vuelven a unir. Ese es el estado sólido. Seguimos aquí en el simulador. Moléculas hacen, luego se unen, se dispersan, se unen. Podemos ver agua tiene tomado la forma de la botella, es porque sus moléculas se dispersan, se vuelven a unir, al momento de separarlas, no se separan por completo, sino que se pueden unir. Ahora seguimos con el estado gaseoso. Aquí el estado gaseoso es en donde sus moléculas no existe ni una fuerza de atracción entre ellas, están completamente dispersas. Podemos ver con el gas que contiene un globo. Las moléculas de esta materia están completamente dispersas. Por eso que contiene este globo no podemos tocar ni lo podemos ver. Eso se debe a que sus moléculas, entre ellas, no existe una fuerza de atracción. Es el estado plasma. El estado plasma es donde sus moléculas están ionizadas. Eso lo podemos ver con la llama. Más de un, permíteme. Como se puede ver, la llama de la candela de moléculas tienen energía. Es por eso. Otro ejemplo, Sol, ya que las moléculas del Sol a una temperatura más de bien, es una materia plasma. Y bueno, y eso fue la exposición que nuestro grupo hizo. Y entonces ahora le vamos a pasar una hoja de trabajo que va a ser para la casa. Y entonces para ver qué tanto entendieron ustedes del tema. Se la vamos a enviar y ustedes la responden y luego nos la mandan. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde.